Ya, empezamos la clase el día de hoy. Vamos a seguir revisando, sí, un poquito acerca, sí, de los adverbios, sí, subordinales o circunstanciales. Esto que quiero que recuerde lo que yo les había dicho, sí, son parte, ¿no es cierto?, de estas oraciones, de estos adverbios de igual manera, pero nos van a indicar, ¿no es cierto?, en qué tiempo, en qué lugar, de qué modo, cuál es la finalidad con la que se realizan esas acciones adverbiales dentro de las oraciones, ¿sí? Entonces, el día de ayer nosotros revisamos un poquito en la página 165, colóquese por favor. Y nos quedaba pendiente trabajar el ejercicio, pero para eso nosotros hicimos la revisión, ¿no es cierto?, de los nexos que debemos tener, qué tipos de nexos hay, ¿sí? ¿Cómo reconocemos cuando es de tiempo, cuando es de modo, cuando es de lugar? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir en esta actividad. Dice, reconoce las circunstancias que señalan, ¿sí?, las subordinadas adverbiales en las siguientes oraciones, ¿no? Entonces, aquí o en los siguientes ejemplos que tenemos acá. Mire, ayer habíamos dicho, ¿no es cierto?, que podemos ponerle en distintos orden. No necesariamente debe estar el nexo al inicio o el nexo intermedio, ¿sí? O la oración principal. Nosotros le vamos dando ese sentido a la oración. Entonces vamos a ir aquí reconociendo. Aquí tenemos algunos ejemplos y en base a este tipo de nexo vamos a ver en qué circunstancias se está realizando esta oración, ¿sí? Entonces, vamos a leer. Ayúdeme, Joshua. ¿Qué nos dice la primera, la A? Lea la oración, por favor. El público se ubicó donde estaban los asientos numerados. Ya, gracias. Dice, el público se ubicó. Aquí nos dice que esta es la oración principal, ¿no es cierto? Porque estamos, ¿de qué vamos a hablar en esta oración? De dónde se ubicó el público, ¿sí? El nexo es dónde, porque necesitamos saber en dónde se ubicó, ¿no es cierto? Dice, estaban los asientos numerados. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, en este caso, la acción subordinada adverbial. Dice que se ubicaron donde estaban los asientos numerados. Entonces, aquí dice, ¿qué circunstancia señala la subordinada adverbial? ¿En dónde se ubicaron? Dice, ¿no es cierto? ¿Dónde se ubicaron? En los asientos numerados. En los asientos numerados. Si nosotros hablamos de que se ubicaron en los asientos numerados, ¿de qué tipo de nexo estamos hablando? Pásese a la lugar. No es cierto. Si usted pasa a la siguiente hojita, nos dice el lugar responde a dónde, por dónde y hacia dónde va, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué tipo estamos hablando? De lugar. Del lugar, ¿no es cierto? Porque está preguntando dónde se ubicaron. Está hablando de un lugar específico. Se ubicaron en los asientos numerados. Entonces, vamos a ir haciendo aquí, va anotando. Entonces, escribe aquí, del lugar. Estamos hablando un nexo del lugar porque indicó que se pusieron, ¿no? Lugar, ¿sí? Un nexo del lugar. Vamos completando. ¿Sí? Entonces, ahí usted puede entender a qué responde este nexo, ¿sí? Nos indica dónde, cómo, por qué, ¿no es cierto?, realiza esa acción, ese verbo. Entonces, aquí pregunto, ¿el público se ubicó dónde? Ya sabemos, ¿no? En los asientos, por eso es del lugar, ¿sí? Porque se ubicaron en un lugar, ¿sí? En un lugar. Vamos a ver el ejemplo B. Ayúdeme leyendo, Paul. El espectáculo empezó cuando llegaron las autoridades. Listo. Mire, oración principal tenemos el espectáculo empezó, ¿no es cierto? Empezó. El nexo tenemos cuándo. O sea, ¿qué viene a ser la pregunta? ¿Cuándo empezó el espectáculo? Cuando llegaron las autoridades. ¿Cuándo llegaron las autoridades? ¿De qué tipo de nexo estamos hablando? De tiempo. Respondemos a cuándo. Del tiempo. Correcto, respondemos al tiempo, ¿no es cierto? Porque dice,
¿Cuándo llegaron las autoridades? ¿No es cierto? Pregunta, ¿cuándo? Entonces ahí fue, ¿no es cierto? Empezó justo el espectáculo cuando ya llegaron las autoridades. Entonces escriba acá, por favor, sería tiempo, ¿no? Tenemos acá el tiempo. A eso hace referencia, ¿no? Vamos a ver la siguiente que tenemos acá abajo. ¿Qué nos dice? A ver, lea Samantha. Te prestaré los libros para que completes tu proyecto. Ya. Dice, oración principal, te prestaré los libros. ¿Cuál es el nexo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y aquí nos dice, ¿no es cierto? El adverbio subordinado, complete sus proyectos. ¿De qué tipo de nexo estamos hablando si respondemos para qué? Finales. Finalidad. ¿Se son finales o finalidad se lo conoce, no? Como finales o finalidad. Responda, por favor, aquí. Finalidad, ¿ya? Y ahorita, por favor, lea. Vamos a ver cómo les va. Todos, por favor, la última va a ser, la siguiente, haga usted solito y contestamos, por favor, todos vemos si todos coincidimos en la respuesta. El literal de, haga, por favor, lea y ponga a qué tipo de nexo pertenece. ¿Ya? Ya. Listo, entonces. A ver, vamos primero a leer. Lea, Emily Llanes, lea, ¿qué nos dice la oración? Se levantaron apenas sonó el despertador. Apenas sonó el despertador, ¿no? ¿A qué tipo de nexo responde? Todos, a ver, todos deben haber hecho. De tiempo. Tiempo. Ya, solo 2 personas responden. ¿Y el resto? ¿El resto qué puso? Sáquese en las capuchas, por favor, sáquese la capucha, mi Catrina, gracias, mi. El resto, préndame las cámaras, por favor. Joyce, Mateo, Ullauri, prenda, por favor. No tiene por qué apagar. Lo mismo Solá. Yo ya no les voy a poner en lista, chicos. Durante la clase no tiene por qué apagar. Vamos, del resto, ¿de qué tipo estamos hablando? Ya, está bien, Ullauri, listo. No había visto tu mensaje. Muy bien. A ver, vamos, ya lo dijeron de tiempo. ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo? Levanten la mano los que estamos de acuerdo que es un nexo de tiempo. Correcto, ¿no es cierto? Estamos hablando un nexo de tiempo, ¿no es cierto? Porque dice, se levantaron apenas sonó el despertador, ¿no? Entonces dice, ¿cuándo se levantaron, no es cierto? Apenas, ¿no es cierto? Por eso dice, ¿qué circunstancia señala la subordinada adverbial? Justo, ¿no es cierto? Apenas sonó el despertador, se levantaron. Entonces estamos hablando de un nexo de tiempo de igual manera. Este viene a ser tiempo, ¿sí? Entonces entendemos a qué hace referencia estos nexos dentro de las oraciones. ¿O tiene alguna duda, alguna inquietud? Por favor, pregunte, chicos, ¿sí? ¿O está un poco claro esto de cómo se va trabajando, sí? ¿Sí? Ya. Listo, entonces. Ahora vamos a revisar, ahora sí vamos a ir viendo ejemplos de cada uno de estos nexos que tenemos, ¿sí? Para ir identificando en las oraciones, para ir viendo, ¿no es cierto? Ya sabemos, ¿no es cierto?, que aquí tenemos en este caso las 3 partes principales. La oración principal, el nexo que responde a las preguntas, ¿no es cierto?, en las circunstancias que se realizan las oraciones, ¿sí? Y obviamente la circunstancia subordinada adverbial. Entonces vamos a ir trabajando cada una de estas, vamos viendo, haciendo referencia, ¿sí?, a las que tenemos. Pásese por favor ahora sí a su siguiente página. ¿Sí? Y usted se da cuenta, aquí tenemos, ¿no es cierto?, cada uno. En base a esto podemos ir viendo, ¿sí? Entonces, uno de los primeros nexos que tenemos es la del lugar, justamente la que podíamos ahí nosotros examinar y darnos cuenta, ¿no? Si hablamos del lugar, respondemos dónde, por dónde, hacia dónde, ¿sí? O sea, estamos indicando, ¿no es cierto?, en qué lugar se está
realizando esa acción. ¿En qué lugar exclusivamente? Entonces acá, por favor, resalte lo que dice de lugar, resalte el nexo, por favor, porque estas son las clasificaciones, resalte de lugar. Y ya sabemos que responde a estas tres preguntas, ¿no? ¿A dónde, por dónde y hacia dónde? Dice, señalen el lugar, ¿no es cierto? O señalan ese lugar donde se realiza la acción del verbo, ¿sí? Recuerde que, ¿sí? Las circunstancias son donde se realizan, en qué parte se realizan esas acciones del verbo. Entonces dice acá, paseamos por donde nos llevó el guía. Aquí tenemos por dónde. Entonces respondemos, ¿por dónde paseamos? ¿Por dónde dice que paseamos? ¿Por dónde nos llevó el guía? ¿Por dónde nos llevó el guía? Entonces estamos hablando de un lugar, ¿no es cierto? Fuimos o paseamos por donde el guía nos llevó, por el lugar donde él nos llevó. Por eso responde por dónde. Dice, el camino lleva hacia donde se termina la propiedad. El camino le lleva, ¿no es cierto? ¿A dónde le lleva? ¿Hacia dónde le lleva ese camino? Al final de la propiedad. ¿No es cierto? Al final, donde termina la propiedad. Entonces ahí respondemos de un lugar. Entonces usted me va a pensar en dos oraciones utilizando cualquiera de estos tres nexos. Cualquiera de estos tres nexos, piense dos oraciones. Escriba dos oraciones que sean del lugar. Cualquiera, piense. A ver, les miro a todo el mundo trabajar. Dos oraciones. Con cualquiera de los nexos. Puedo utilizar dónde, por dónde o hacia dónde. Pero pensemos, a ver, ¿cómo me quedaría a mí oraciones del lugar? ¿Dónde las circunstancias me muestra el lugar? A ver, Michelle. Sé perfectamente hacia dónde vas. Ya. El nexo es hacia dónde. Correcto. Sé perfectamente hacia dónde vas. ¿Qué sabe ella? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿No es cierto? Ella sabe a dónde va. Muy bien. Listo. Otro, a ver, otra persona que quiera decirnos su oración. Le veo que está trabajando en su libro, está escribiendo. Me ponen las manitos arriba o me levanta la manito o activa su micrófono si no le veo. Listo, tengo por acá, a ver, déjenme ver para ver los participantes que me alzaron la manito. Joshua, a ver, Joshua. La gente está donde es inseguro. Ya, la gente está donde es inseguro, ¿no es cierto? ¿Dónde está la gente? Donde es, responde. Donde es inseguro. Donde es inseguro, es algo del lugar, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra? En un lugar inseguro. Correcto, muy bien, Joshua. ¿Quién más? Vamos. A ver, el resto. Vamos, chicos. A ver, entonces, Joshua, ayúdeme con un... A ver, vamos, Kelly. Kelly ya nos levantó la mano. A ver, Kelly. El cuento se termina donde el protagonista murió. Correcto, miren, ¿no es cierto? El cuento se termina donde el protagonista murió. Fácil, ¿no? Muy bien. Vamos, Katrina, ayúdeme su oración. ¿Qué oración puso? ¿Verdad que todos están trabajando, chicos? Le escucho, Katrina, su oración. Con cualquiera, vamos a ver, con cualquiera de los nexos del lugar, ¿cómo sería? El camino lleva hacia donde termina la propiedad. Ya. Si se da cuenta, mi Katrina, que no estamos trabajando, no estamos haciendo, no le pedí que lea, sino que usted debía haberme escrito dos oraciones y eso me da a pensar, chicos, que no estamos poniendo atención y no estamos trabajando lo que se les pide, chicos, estamos haciendo otra cosa y después son los problemas, chicos. Yo ya leímos esto, estamos haciendo los ejemplos que usted participe, que usted cree sus propios ejemplos. Ayúdeme, por favor, Joyce y después Wendy. Joyce, ¿cómo le quedó su oración? ¿Hacia dónde va María? Correcto, ¿hacia dónde va María? ¿No es cierto? ¿Quieres saber hacia dónde va María? Muy bien, Wendy. Vamos a donde nos dictó nuestro corazón.
Correcto, vamos hacia donde nos dictó nuestro corazón, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de un lugar. Muy bien, Ángel, ¿cómo sería su oración? ¿Qué puso? ¿Sabes dónde queda la casa de Marta? Correcto, ¿sabes dónde queda la casa de Marta? Excelente, muy bien. Vamos, Samantha. Siempre está donde la necesito. Listo, muy bien. Perfecto. Mire cómo sí puede generar. A ver, Daniela, ¿cómo usted sí puede generar las oraciones? Vamos, Daniela. ¿Hacia dónde sale esta calle? ¿Hacia dónde sale esta calle? Muy bien, excelente. Entonces, mire, fácil, ¿no? Vamos reconociendo. Lo que debemos sabernos es el nexo, ¿no? Cuando hablamos del lugar, estamos respondiendo a las preguntas. ¿Dónde, por dónde y hacia dónde? Punto. Ahí yo sé que estoy hablando de un nexo de lugar. Vamos a trabajar el siguiente. Tenemos el de tiempo. Resáltele, por favor, el nexo de tiempo. Cuando dice, ¿no es cierto? Mientras, antes de que, después de que y en cuanto. Cuando respondemos a estas preguntas estamos hablando un nexo de tiempo, ¿sí? Un nexo de tiempo. Entonces dice, expresan cuando se realiza la acción del verbo de la oración principal, ¿no? Cuando sabemos, ¿no es cierto?, en qué tiempo se está desarrollando esa acción. El evento empezó en cuanto llegó la noche. Entonces respondo, ¿cuándo empezó el evento? ¿No es cierto? Aquí me dice, Empezó cuando fue de noche. ¿cuándo fue de noche? ¿Cuándo llegó la noche? ¿Cuánto? ¿No es cierto? Pues en cuánto llegó la noche, ¿no es cierto? Entonces ahí empezó el evento. Antes de que llegaras, llovió muy fuerte. Entonces, ¿a qué horas llovió? Antes de que llegue. Antes de que llegara. Antes de que llegara, ahí responde un lugar de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, vamos, generemos las oraciones, 2 oraciones que genere con las preguntas que tenemos acá. ¿Cuándo? Mientras, antes de qué, después de qué, en cuanto. Usted escoja, por favor, cualquiera de estos y generamos nuestras 2 oraciones, ¿sí? Que respondan a esto de tiempo. Vamos, ¿cómo sería, Anthony? ¿Cómo sería una oración de tiempo? Anthony Lucero, ¿cómo sería? La fiesta empezó ¿Ya? después de que llegó Juan. Correcto, muy bien. La fiesta empezó después de que llegó Juan. ¿Cuándo empezó la fiesta? Después de que llegó Juan. Muy bien, Anthony. Escriba, por favor, el resto, las 2 oraciones. Vamos por acá. Mateo Pico, ¿cómo sería una oración de tiempo? Él estaba hace rato ahí. Ya, él estaba, dice, pero utilicemos una de las que estaban aquí. ¿Cómo sería? Él estaba antes de qué podría ser, ¿no? Qué sé yo, él estaba antes de que llegue mi mamá, por ejemplo. ¿Sí? Vamos por ahí generando, utilizando estos nexos que tenemos acá, chicos. Vamos utilizando. Listo. A ver, tengo Yaren. A ver, Yaren. Más noche voy a la casa. Ya, muy bien. Paul. Vendré cuando haya terminado la tarea. Ya, muy bien. Ahí también podemos utilizar. A ver, vamos por acá con Kelly, que tiene levantada la manito. Ya. Mientras tú estabas allá, yo hice una fiesta. Muy bien, mientras, correcto, excelente. Michelle. Después de que la gente se fue, él me contó un secreto. Muy bien, excelente. Dele, Daniela. Antes de que anochezca, iré hacia allá o a la casa. Ya sí, iré hacia la casa, podría ser, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, mire, excelente, ¿no es cierto? Ahí nosotros reconocemos un nexo de tiempo, ¿sí? Cuando sabemos, ¿no es cierto?,
cuando o mientras o durante o después, ¿no es cierto?, pasa esa acción. Ahí nosotros estamos realizando una acción, ¿no es cierto?, de tiempo, ¿sí? Listo, entonces, mire, nos vamos a quedar hasta ahí. Hemos trabajado las dos, ¿no es cierto? La de lugar y la de tiempo. Las siguientes clases seguiremos viendo los nexos que continúan y vamos viendo ejemplos. Lo fácil de aquí es saber reconocer, ¿no es cierto?, qué tipo de nexo se utiliza para reconocer, ¿no es cierto?, para saber la acción que se está realizando el verbo en esas oraciones, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna o alguna inquietud acerca de esto. No, profe. No, creo que es un poco claro, ¿no? Solamente hay que sabernos los nexos, cuáles son los nexos y qué tipos de nexos podemos utilizar, ¿sí? Listo, chicos, entonces nos vamos a quedar hasta ahí.